Dale un aplauso al Señor en esta noche, porque Él merece gloria, alabanza y honra. Estamos aquí para continuar con nuestro propósito de poder encontrar en el Señor lo que todos nosotros necesitamos. Todos venimos necesitados, ¿verdad, hermanos? Y Dios quiere que nosotros sepamos que lo que el hombre necesita lo tiene el Señor a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de Él nos han sido dadas, dice la Biblia, todas las cosas. Por allá habla en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas fueron dadas por el Señor para nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso el Señor, antes de formarnos a nosotros, antes de hacernos a nosotros y antes de engendrarnos a nosotros en ese cuerpo que recibimos aquí, pues Dios preparó todo de antemano para que nada nos hiciera falta. Medicinas, frutas, comida, los animales, todo Dios lo había preparado para nosotros. Por eso es que Cristo nos enseña a nosotros que todas las cosas del Señor son nuestras. Y cuando habla de que Él nos ha dado todas las cosas a nosotros, dice que nos la ha dado en abundancia, porque todo lo que hay en el mundo es nuestro. Y lo último que el Señor hizo, pues, fue a nosotros hasta que ya estaba creado todo lo necesario primero para que no pereciéramos nosotros aquí en la tierra. Gloria al Señor. Pues lógico, cuando estamos pequeños no podemos tomar lo que queremos, porque no podemos, no tenemos facultad de poder acercarnos a las cosas, ni tenemos la capacidad de la inteligencia, el entendimiento de saber siquiera qué es lo que necesitamos. Sentimos la necesidad, pero no podemos nosotros resolvernos por nosotros mismos, pues un niño no sabe lo que quiere, solo sabe que le arde el estómago. Solo sabe que está cuando está sucio, que no está bien, que no se siente bien. Pero no sabe qué tiene, no sabe qué necesita, no sabe cómo resolverse él mismo. Y resulta pues de que nosotros, hablando como hijos de Dios espiritualmente, pues tenemos ese problema también, que las cosas están ahí y nosotros no sabemos de qué manera tomarlas cuando las necesitamos, porque a veces nosotros buscamos cosas que no son las que necesitamos. Buscamos por todos lados y tratamos de encontrar algo porque sentimos una necesidad, pero no sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Porque si supiéramos qué es lo que necesitamos, iríamos directamente al lugar y a tomar lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero ¿qué nos cuesta llegar al alcance, al conocimiento, al entendimiento de qué es lo que Dios había preparado para nosotros y dónde está? Y que nosotros tenemos el acceso, tenemos la autorización de parte de Dios de tomar aquello y traerlo para nosotros y cubrir nuestra necesidad. Pero cuesta llegar al punto de crecimiento y de madurez, porque esto es algo igual que en lo natural. Los niños vienen creciendo poco a poco y todo lo que necesitan se lo piden a los padres, a la madre. Pero cuando ya vienen a unos 10 años, 12 años, 13, 14, 15, ya ellos no le piden nada a la mamá, sino que van directamente al refrigerador
a buscar las cosas, se sirven la leche, se sirven el conflay, se sirven la soda que necesita, se sirven lo que ellos necesiten. Van y se lo sirven porque ellos ya saben dónde están aquellas cosas, porque ya crecieron en compañía de sus padres, porque ya han madurado un poco y han llegado a conocer y a aceptar que verdaderamente eso les pertenece a ellos, porque si está en la casa eso, porque sus padres lo han comprado para su necesidad. El hombre de Dios tiene que pasar por tantas cosas para poder darse cuenta de que todo está al alcance, al acceso de nosotros. Él dice que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Gloria al Señor. Él dice que nosotros no tenemos necesidad de estar recurriendo a otros lugares a buscar lo que nosotros necesitamos. Pídeme y yo te daré las naciones, le dijo él a Jesucristo. Y Cristo nos dice lo mismo a nosotros. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. Nos enseña el lugar donde está lo nuestro. Y está en el Padre, pidiéndolo a nombre de Él, de Cristo. Gloria al Señor. Entonces Él nos enseña a nosotros a través de la palabra que el método para esto exactamente dado a la iglesia, a los hijos de Dios, es la fe. Fe que ha faltado por tanto tiempo al pueblo de Dios, y por eso el pueblo de Dios sigue buscando muchas veces donde no hay. Buscamos en el mundo las cosas que necesitamos. Y qué equivocado que estamos cuando estamos apartados de la dirección del Señor. Buscamos en el mundo, y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: en el mundo solo tendréis y encontraréis aflicción. Confía en mí. Yo he vencido todas estas cosas. Yo he vencido al mundo. Yo he venido aquí para que en mí tengáis paz, dice el Señor. Pero muchas veces buscamos la paz en el mundo. Buscamos nuestro bienestar en el mundo. Buscamos nuestra satisfacción en el mundo. Cumplir nuestros deseos en el mundo. Y el mundo lo único que tiene para nosotros es aflicción, dolor, sufrimiento. Toda persona que se allega al mundo, que se enreda con el mundo y que quiere lograr sus metas, sus propósitos con el mundo, se pega una golpiza frente como a una pared, como a una roca. Como le dijo Cristo al hombre aquel: no pegues coces contra el aguijón, no luches contra Dios. Acepta lo que Dios tiene para ti y tú verás que serás más que vencedor. Porque todo fue ganado para nosotros por Cristo. Ya la victoria es nuestra. Pero Él quiere que nosotros entendamos esto y que comencemos a darle la vuelta al asunto y volvernos a Dios de nuevo, como el Señor nos dice en la palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque cuando damos la vuelta y le damos la espalda al Señor, entonces estamos de espalda con el Señor. Dice el Señor: date la vuelta, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Parece que es que Dios se retirara también de nosotros cuando nosotros nos retiramos de Él. Pero no, Dios está con nosotros aquí. Damos la vuelta y le damos la espalda y comenzamos a caminar en dirección errónea, contraria. Y el Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Nos volvemos y vamos al lugar donde dejamos al Señor, y ahí está Él otra vez con nosotros. No es que Él se vuelve, sino que volvemos a enlazar, volvemos a hacer ese lazo de unidad con el Señor. Entonces se restaura todo de nuevo. Gloria al Señor. En esta noche quiero, hermanos, invitarles a que veamos una porción, algo pequeño en esta noche, ya que después voy a tener una reunión con algunos hermanos, pero quiero que busquemos
en el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 5. Marcos 7, 5. La pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, quieren saber respuesta del Señor. Y dice la palabra así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, sucias? No se las lavan para comer. Eso es malo, está prohibido por Dios, dicen ellos. Respondiendo el Señor les dijo: hipócritas. Parece que todo el que se quiere hacer santo sin serlo, Dios le llama hipócrita. Parece que todo aquel que quiere aparecer como algo distinto a lo que es delante de Dios, el Señor le dice hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso dice el Señor. Isaías lo dijo de ustedes, de todos los fariseos y de todos los escribas, hombres sabios que conocían mucho, que decían amar a Dios, hombres que tenían temor de Dios, que todos los días estaban en el templo. Gloria al Señor. Pero en sus mentes, en sus corazones, había algo diferente a lo que Dios tenía establecido. Gloria al Señor. Y usted va a ver en esta noche. Entonces le dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así dijo Isaías en el pacto viejo, dice Cristo, de todos ustedes, los fariseos y los escribas. Pues, dice el Señor, en vano me honran, porque ellos decían honrar al Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor, estar con el Señor, amar al Señor. Dice: esas palabras de ustedes y ese sentimiento de ustedes es vano. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria a Dios. Si nosotros decimos amar a Dios, si nosotros decimos creer en Dios, dice el Señor Jesucristo, debe ser conforme al mandamiento de Dios, no con algo contrario. Si decimos creer en el Señor, es porque nosotros estamos creyendo en los mandamientos del Señor. Es porque nosotros estamos estimando la voluntad del Señor. Es porque estamos nosotros siguiendo una ruta, una línea que el Señor estableció para nosotros. Y cuando yo digo que ando en esto y que estoy en esto, si no soy hipócrita es porque estoy verdaderamente en esto. Yo amo a Dios, dice el Señor, seguro. Los fariseos decían: yo amo a Dios, sirvo a Dios, yo me deleito en el Señor. Y por eso ellos vivían, los escribas y los fariseos, en el templo todo el tiempo. Pero cuando el Señor viene, nunca a ellos le había caído alguien con la capacidad de Dios como el Señor Jesucristo, de saber todas las cosas y de conocer lo que había en el corazón de las personas. Todos ellos estaban equivocados, estaban engañados, y ninguno de ellos se notaba diferente a nadie. Se habían ido acostumbrando poco a poco y fueron cambiando el sistema de Dios, la instrucción de Dios. Pero el Señor se los dice aquí: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Así está escrito, dice el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. ¿Qué significaría en ese tiempo cuando Cristo le dice a ellos: el corazón de ustedes está lejos de mí? Usted sabe qué es lo que acerca al corazón del hombre, el corazón del hombre a Dios.
Cuando el hombre tiene fe, hay una ligadura, porque el Señor se liga con nosotros a través de la fe. Nosotros conocemos a Dios a través de la fe, le servimos a Dios a través de la fe, amamos al Señor a través de la fe. Gloria al Señor, porque la fe es lo que lo puede todo respecto a nosotros para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice el Señor, su corazón está lejos de mí. Porque si tuvieran fe, dice el Señor, me siguieran. Si tuvieran fe, me amaran. Si tuvieran fe, me obedecieran. Pero ustedes dicen hacerlo, pero yo no veo eso que ustedes hablan con sus labios que sea una realidad. Por eso el Señor le dice, hipócritas, porque están hablando cosas que no son. Ya los fariseos no entendían y ellos creían que Jesucristo se pasaba, que Jesucristo no estaba correcto, que Jesucristo en algo estaba fallando, porque ellos estaban cumpliendo. Ellos estaban haciendo lo que ellos habían aprendido que se debía de hacer. Ir a la sinagoga, dar limosna, ayudar, hacer las cosas que Dios había mandado. Ayudar a sus padres, eran muy obligados y eran muy ceremoniales ellos. A tal hora por la tarde, a tal hora por la mañana, siempre estaban cumpliendo con lo que la ley a ellos les mandaba, aparentemente. Pero dice que le preguntaron pues los fariseos y los escribas en el 7, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y ahí es donde está el problema. Usted sabe que una enseñanza que viene de las Sagradas Escrituras, pero en el nuevo pacto que se llama la gracia de Dios, puede establecerse, pero puede que eso por costumbres pueda ir desapareciendo, pueda irse perdiendo el toque, el lugar, la posición de esta enseñanza e ir cambiando poco a poco las cosas y que ya no sea conforme a la gracia, sino conforme a obras. Confiamos poco a poco en que estamos bien delante del Señor. Pensamos que estamos en la gracia, pero con lo que yo hago me siento bien con lo que estoy haciendo delante del Señor. Así ellos fueron cambiando las formas de Dios, las instrucciones de Dios para traducirla o transmitirla por medio de las tradiciones que ellos fueron tomando poco a poco. Le preguntaron los fariseos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Era una tradición que los ancianos tenían. Ya eso era ritual, ya esto era esto, hacer esto, otro. ¿Me entiende? Tratar de cumplir con Dios. Le dice el Señor, le dicen ellos al Señor, sino que comen con las manos inmundas, es decir, sin lavarse las manos. Ellos pensaban que eso era muy importante, mas no sabían ellos que del lavamiento que el Señor hablaba era del interior, del corazón. Entonces Él les responde y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice el Señor, es malo, es inadecuado, es incorrecto, es inaceptable que una persona, dice el Señor, diga que me ame y que su corazón esté lejos de mí. Gloria al Señor. Vemos nosotros que cuando la persona no ha creído, se mantiene alejado de Cristo, separado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fe. La fe es lo que acerca a la persona. La fe es lo que atrae a la persona a Dios. La fe es lo que lo hace seguir a Cristo. La fe es lo que lo hace creer en Dios. La fe es lo que lo hace cambiar su personalidad, porque está creyendo en las palabras que Cristo habla a las personas. La fe es lo que produce el cambio, la transformación en la vida, y la fe es lo que produce en la persona la aceptación de la voluntad de Dios en él.
La fe es lo que produce en la persona la obediencia para seguir y hacer lo que Dios quiere que se haga, porque Él está creyendo y tiene temor por medio de la fe. La fe nos enseña a nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos andar conforme a la fe. ¿No lo dice, hermanos? Entonces, el corazón lejos del Señor significa que esa persona está alejada de Dios, separada de Dios, porque no tiene fe. No puede haber relación. Gloria al Señor. Entonces, pues en vano, dice, todo aquel que me honra, sin fe, en vano lo hace. Se vuelve hipócrita, porque dice amar, obedecer, seguir, servir, y no lo está haciendo porque no lo tiene en su corazón. Ellos hacían lo que tenían que hacer, pero eso no es lo que el Señor les había pedido a ellos que ellos hicieran, sino que estaban ellos trabajando conforme a la tradición de los ancianos. Oiga esto, en el libro de Tito, capítulo número 1 y versículo 15. Tito 1, ahora Pablo es el que habla respecto a esto. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Usted sabe que si una persona no ha recibido a Cristo en su corazón, si una persona, el Espíritu de Dios no ha circuncidado el corazón de esta persona no tiene pureza en su vida. Porque eso es lo que el Señor prepara, el corazón, lo vuelve puro. Dice aquí, todas las cosas son puras para los puros. O sea que hay personas que son puros y hay personas que son impuras. Las que son impuras son las que no tienen la pureza. ¿La pureza de quién? De Cristo Jesús. Pero aquel que recibe a Jesucristo recibe la pureza de Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo. Puro, santo y sin mancha, así se vuelve, que es el estado en que la iglesia está. Aquel que ha recibido a Cristo. Todas las cosas son puras para la iglesia. Todas las cosas son puras para los puros. Santificado, purificado, y lavado con la sangre de Cristo Jesús. Pues todas las cosas para Él son puras. Para Él nada le es malo. Para Él nada le es impuro, según la palabra del Señor. Pero ese pueblo tenía un corazón impuro, porque Dios le dijo que era un pueblo que su corazón lo tenía separado de Dios. No había limpieza en el corazón, por lo tanto, lo que salía de sus labios era hipocresía, dice el Señor, y eran cosas malas, lo que ellos confesaban. Pero aquí dice Pablo, pero para los puros todas las cosas son puras. Más para los corrompidos e incrédulos, mire cómo nada les es puro. ¿Qué cosa es incrédulo? De lo que estamos hablando en esta noche. Una persona que no tiene fe en las palabras de las Escrituras, en lo que Dios ha dicho, que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Pero puede ser que sea una persona que piensa que está creyendo y que está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Dice el Señor, fariseos y escribas pensaban esta forma, que ellos estaban bien por las tradiciones que ellos tenían, por las costumbres, a lo que ellos se habían acostumbrado a hacer para Dios. Pensaban que eso era correcto. Pero dice el Señor, lo hacen con un corazón impuro, porque un corazón incrédulo, como Pablo dice aquí, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. O sea, todo lo que ellos hagan, todo lo que salga de su boca, todo lo que ellos confiesen, todo lo que ellos digan es impuro. Está corrompido. ¿Por qué corrompido? Porque no viene de pureza.
no viene de sanidad, no viene de santidad. Es una producción mundana de una persona, dice el Señor, como los fariseos y los escribas, que Dios les llama hipócritas porque ustedes no examinan bien mi voluntad, mi palabra, mi deseo, mi instrucción para hacer de acuerdo a como yo quiero. Por eso no hay pureza, porque no hay palabra de Dios, no hay instrucción de Dios en el corazón, no hay fe de Dios en el corazón de las personas, no hay aceptación de Jesucristo en el corazón de la persona. Por eso esa persona no puede tener fe, y si no tiene fe, es imposible que esta persona con un corazón impuro pueda agradar a Dios. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué razón? Su mente está extraviada, porque piensa distinto al pensamiento de Dios. Se acostumbró a creer que Dios verdaderamente quiere esto que la persona está haciendo y que con eso ya está bien con Dios. Su conciencia se acostumbró a que no siente nada malo. Como dice el apóstol Pablo, se cauteriza la conciencia porque ya se acostumbró a la rutina, a la tradición, a hacer de la manera que piensa igual que un escriba y un fariseo, que las cosas que se están haciendo están correctas. Con esto basta. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que eso no es así. Si usted no tiene fe, usted es un incrédulo. Y si usted es incrédulo, no tiene fe. Y si no tiene fe, entonces no tiene pureza en el corazón. Porque todo lo juzga carnalmente y no por medio de la fe. Gloria al Señor. Eso es lo que nos pasaría. Si nosotros creemos que con lo que nosotros estamos haciendo, eso está correcto, sin chequear verdaderamente, entonces yo estaría en una tremenda confusión. Así estoy bien, no pasa nada. Ahí me quedé en las tradiciones, en las costumbres, y esto es lo único que yo le puedo dar al Señor. Entonces digo, amar al Señor, creer en el Señor, tener fe en el Señor, servir al Señor a la manera como he aprendido que esto se debe hacer, y nunca he podido renovarme por medio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. La iglesia tenemos que saber la verdad de Dios. Tenemos que aprenderla. Gloria al Señor. Que hay cosas que no están bien y que nosotros debemos, oiga lo que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Nada le es puro a una persona que no está verdaderamente llevando a cabo, a efecto, la voluntad de Dios, porque esto se hace a través de la fe. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ahora vuelve a lo mismo en el 16, a decir lo mismo de aquel grupo de gente. Dicen, profesan. ¿Se acuerdan? Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Profesan es hablan, dicen, expresan. Pero esto lo está escribiendo Pablo a la iglesia. Dice, las personas profesan conocer a Dios. Claro, yo soy cristiano, si yo tengo mi iglesia, si yo voy a los cultos, si yo estoy haciendo esto, yo estoy sirviendo en esto. Gloria al Señor. ¿Cómo que si yo soy cristiano o que si yo tengo a Cristo en mi corazón? Claro, si yo recibí a Cristo por gracia, no por obra, no tengo que hacer obra. Por eso no me importa si hay que evangelizar el sábado. Yo a eso, a mí que conmigo que no cuenten para eso. Que hay que ayudar en esto, conmigo que no cuenten para eso. Que hay que colaborar para esto, conmigo que no cuenten para eso. Que hay que quedarse para una reunión ahí, que hay que ayudar, colaborar con un hermano que está pasando por una necesidad, conmigo que no cuenten para eso, porque es el primero que me escabullo. Que hay que hacer esto y hacerlo así, esto que Dios está pidiendo que sea, no, conmigo que no, yo quiero llevar mi cristianismo, como dice la canción, a mi manera.
Y de ahí, hermanos, no hay quien me saque. Dice Dios, igual quien lo haya, ¿a qué voy? Porque tú piensas que eso está correcto así. Pero ¿dónde está la muestra de las buenas obras? Dice el Señor. Esta gente, dice Pablo, igual que aquellos, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Igual que los fariseos y los escribas, que le dijo el Señor, ¿dónde está lo de ustedes? Ustedes son hipócritas, porque ustedes con sus labios profesan, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque si una persona, si yo o usted somos una persona que nos acostumbramos únicamente a venir a la iglesia los días de servicio y a veces, gloria al Señor, porque tenemos que vernos nosotros en el propio espejo de la palabra. La Biblia dice, no dejen ninguno de congregarse. Hay muchos que tienen por mala costumbre dejar de congregar. Eso no es bueno. Dios lo dice, esa es la voluntad de Dios. Pero hay personas que piensan que están bien viniendo allá a los años, al tiempo. Gloria a Dios. Pero aman a Dios como el propio Jesucristo. Dice el Señor, no está bien. Eso no está bien. Para poder dar muestra de amar a Dios hay que estar en su voluntad. Cierto que hay personas que se les hace difícil poder estar en todos los servicios. Gloria al Señor, pero no crea que es a todo mundo. Por ejemplo, a mí no se me hace difícil. Y hoy a mí me llamó mi jefe en la mañana y me dijo, José, necesito que me ayudes el día de mañana que necesito hacer algo. Le dije, acuérdese, jefecito, que yo ayer hablé con usted y le dije que mañana tenía evangelización en la iglesia y por esa razón no puedo venir a trabajar. Y me dijo, oh, disculpa, me dice, se me había olvidado. Verdaderamente me lo había. Mire qué importante es andar contando uno lo que uno tiene que hacer en la iglesia. Gloria a Dios. Pero es que el trabajo es muy importante. Y el trabajo es más importante que las cosas de Dios. Para algunas personas, no para todo el mundo. No para todo el mundo. Para algunas personas. Pero lo que consiguen por ahí es pérdida. Porque el Señor dice que cuando nosotros preferimos el mundo, o sea, las cosas del mundo, la ganancia del mundo, por las cosas del Señor, en vez de las cosas del Señor, nosotros estamos en pérdida. Gloria al Señor. Porque estamos yendo al cansancio, al sufrimiento, al agotamiento. Estamos yendo a las cosas que van a causar lo que Cristo dijo, aflicción, de alguna u otra manera. Pero que si nosotros le servimos a Dios, no es injusto para olvidar vuestro trabajo y la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre sirviendo a los santos, antes, ahora y sirviéndole aún. Por eso el hombre debe ser sabio y debe aprender qué cosa es la voluntad. Nada, perdemos el tiempo como cristianos, porque no hay crecimiento, no hay logro, no hay cumplimiento de meta. Gloria al Señor. Y es una pena podernos ver nosotros dentro de esta situación, porque sabe una cosa, en todas partes del mundo es la misma situación. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque volvió a caer la iglesia en la situación de esta gente en el tiempo que Jesucristo vino a la tierra. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Usted hace la prueba o con su propia vida. Hago la prueba con mi propia vida. Y muchas veces esto en nosotros es una realidad, a menos que nosotros tengamos una restauración en nuestro corazón y en nuestra mente y meditemos, pensemos bien qué es lo que estamos haciendo. Esto a Dios no le agrada.
A nadie le gusta hacer lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros hacemos lo que estamos haciendo porque es algo que a nosotros nos agrada. Pero cuando vamos a favor de la voluntad de Dios, vamos en contra de nosotros. Siempre que Dios le dé una orden a usted, siempre que Dios le demande a usted algo, siempre que Dios quiera imponerle a usted su voluntad, usted siente que eso va en contra de lo suyo. Porque es contranatural. Lo espiritual es contranatural. No nos gusta estar sometidos, no nos gusta estar expuestos a que Dios sea quien nos gobierne. Al hombre nunca le ha gustado ser gobernado por Dios. Gloria al Señor. Pero siempre que el hombre ha sido gobernado por el hombre, es decir, cuando el hombre él mismo se gobierna o toma sus decisiones, siempre le va a ir mal. Gloria al Señor. Pero es bien difícil someterse al Señor. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que llegar a hacer cambios. Y ahora estamos en el tiempo de hacer esos cambios. O es hoy o no va a ser nunca. Gloria al Señor. El cristianismo verdadero es aquel que está bajo la autoridad de Dios, sometido al Señor. Cuando el Señor dice algo, respetar lo que el Señor dice. Cuando el Señor manda algo, tratar de hacer lo que el Señor dice. No es fácil, pero es lo mejor para la vida de nosotros. Gloria al Señor. Entonces dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y, ¿qué dice ahí? Rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, que lo que están haciendo, aunque pensemos que es algo bueno para el Señor, es una obra reprobada. Es decir, que Dios hace lo que hizo con Caín. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Dios con Caín? Pisoteó, dice, la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Porque Abel actuaba por amor, con fe hacia Dios, mas Caín trataba de agradar a Dios. Nosotros no podemos tratar de agradar a Dios, sino que nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Gloria a Dios, porque a lo que a Dios le agrada es lo que Él hace en nosotros. Por eso tenemos que estar dispuestos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Usted sabe qué significa la palabra, hermanos, abominables? ¿Sabe qué es algo abominable? Como si alguien se apareciera delante del Señor con un animal podrido. En aquel tiempo era un animal con defecto, que se le había quebrado la pata o algo y se lo llevaran de ofrenda. Eso era una abominación delante de Dios. Por eso es que Dios siempre pedía que el animal fuera perfecto. El animalito joven que llevaran fuera perfecto, que no tuviera quebradura y no tuviera defecto el animal. Porque ese animal era una semejanza a la persona de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo anterior. Entonces dice que es abominable, la persona viene a ser abominable y rebelde a Dios. ¿Rebelde por qué? No quiero, no puedo, yo no puedo. No puedo ahora, no podré después y no podré siempre. Ahora, lo que yo puedo, yo lo hago. Dice Dios, abominación. Porque lo que sale del corazón del hombre es abominación para Dios, pero lo que sale del corazón de Cristo es agradable al Señor. Por eso es que Él dice en el libro de Hebreos que Él quiere hacer en nosotros lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es, yo he venido, dijo Cristo, para hacer la voluntad del que me envió. Así no vamos a perder el tiempo. Y si hay una iglesia dispuesta, una iglesia que quiera agradar a Dios con sus hechos, esa iglesia se va a levantar, va a hacer la voluntad de Dios y van a pasar cosas sobrenaturales. Terminamos en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Qué dice ahí, hermano, en el versículo 2? Perdón.
En esto, primera de Juan, ¿verdad? 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Está claro? Y está sencillo. Como yo amo a Dios, amo a mis hermanos. Pero espérense, que la cosa no es leidito rápido. La cosa es, a Dios, Dios quiere que nosotros leamos y meditemos en la palabra del Señor. Meditar es escudriñar, buscar dentro de la palabra, la razón de la palabra, la esencia de la palabra. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No se puede tener amor hacia los demás. No se puede amar al resto de los hermanos, a los compañeros de la iglesia. El amor verdadero que se le debe tener a la iglesia, aquel que perdona, aquel que soporta, aquel que tolera, aquel que está dispuesto a disculpar, aquel que no toma en cuenta las cosas, las necedades, aquel que puede seguir sonriendo, aquel que puede seguir igual a pesar de tantas cosas y noticias malas que reciba en contra de él o de ella. Seguir amando. Pero a veces no usamos esto ni con nuestros hijos. A veces no usamos esto ni con nuestras esposas. Nos indignamos y tenemos guardado ese resentimiento en él. Y entonces dice Dios: entonces tú eres parte del pueblo que de puro bla bla bla, de labios, honrando a Dios, diciendo cosas que amas. Porque fíjese lo que dice: en esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos a sus hijos. Pero en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿no? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, no puedo decir yo que yo amo a mis hermanos. Primero tengo que venir a tratar de ver qué es lo que Dios me está enseñando en su palabra, para yo meditar en esto y buscar cómo ponerlo en práctica. Porque si no me aprendo aquí todo lo que está escrito en primera de Juan, no sé cómo amarle a usted. Ahora, dice que en esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y guardemos esto en nuestro corazón. Por eso lo importante es escudriñar la palabra, o de escuchar la palabra y recibirla en el corazón. Yo con lo que tengo que ver primero, no es con lo primero que dice la Biblia, no es con lo primero que dice el versículo, es con lo segundo. Porque dice: te vas a dar cuenta si tú tienes amor para tus hermanos cuando tú estés amando a Dios y estés guardando. Ahora, la muestra de estar amando a Dios es guardar su palabra, es decir, hacer su voluntad. Si no, eres un pueblo más que hablas y con labios dices las cosas, pero tu corazón está lejos de él. Es lo que dice Juan, aparte de Pablo. Entonces tengo que venir y recopilar el asunto y ver si yo en realidad estoy haciendo lo que esto me enseña a mí, a tener misericordia. Porque dice el Señor: juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no use de misericordia, y aquel que no perdona tampoco le será perdonado. Gloria al Señor. Debes amar y perdonar a tu hermano, porque ese fue el último mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros. Un nuevo mandamiento les doy: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y que tengan ferviente amor entre ustedes, porque entonces cuando amen a sus hermanos estarán seguros que ustedes aman a Dios y que están guardando su mandamiento. Pero entonces vamos a otro lado, donde dice la palabra: el que me ama, mi palabra guardará. Ok, y decimos, ok, vamos a buscar, ¿dónde es que habla de salir a evangelizar? La Biblia dice salir a evangelizar. En Marcos, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es el mandamiento de Dios.
Es un mandato del Señor. Pero no tengo tiempo yo para eso. ¿Sabe por qué? Porque en tu corazón no está algo que tú quieres sacar. Si tuviera en el corazón se puede sacar. Pero si no está en el corazón, es decir, si eso no está envuelto en mí, dentro de mí, no puede salir. No estoy teniendo el amor que digo que tengo para el Señor, porque no estoy teniendo amor para las personas, salir a buscarlas y darle lo que Dios le mandó por medio mío a través del amor que Dios me ha dado a mí. Gloria al Señor. Yo puedo servir al Señor, pero cuando yo tenga tiempo, cuando yo pueda, cuando Dios dice, eso es obra de abominación a Dios. El hombre debe servirle a Dios porque le dijeron que haga eso. Gloria al Señor. Y ha recibido la instrucción de la voluntad. Yo no soy pastor porque quiero. A mí me agarró esto y me vino poco a poco, y de tal manera que ahora no me puedo salir. Dios me ha confirmado porque me atreví a creerle al Señor. Y Dios me vino cada día confirmando más y más, cada día, asegurándome que lo que yo pienso que Él me dijo que yo hiciera es cierto. Y todo fue por creer la palabra, por guardar ese mandamiento del Señor. Y me dijo, tienes que amar a las personas, tienes que trabajar para ellos, tienes que enseñar sufrido, con mansedumbre, con mucha paciencia. Si tú me amas a mí, guardarás mi palabra. Pero si no guardas mi palabra, tú no me amas a mí, mucho menos que pueda amar a otra persona. Por eso no hay ofensa que alguien pueda hacerme a mí que a mí me afecte. ¿Sabe por qué? Porque me tomé la medicina completa, el jarabe. Gloria al Señor. Y entonces no necesito de estarme metiendo antibióticos o cosas, o de ir donde un, ¿cómo se llama eso? Si esto, para que me ayude en la mente, donde un psicólogo. No necesito eso, hablar con nadie no necesito, porque Dios me dio las instrucciones correctas y entonces estoy capacitado para amar, porque me tragué, me alimenté, me comí las instrucciones del Señor y me di cuenta de que esto era una realidad y que Dios quería que yo lo hiciera. Por eso Él dice en el 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que yo amo a ustedes? Porque yo a ustedes le amo, le estimo. No es por eso. Porque yo soy misericordioso con usted, o porque yo soy atento, amoroso con usted. No es por eso, no. Mi confirmación no es con usted, mi confirmación es con el Señor. Por esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo dice? El 2, ¿no? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo no amo a Dios y no guardo sus mandamientos, yo no puedo amar a mis hermanos. Si no amo a mis hermanos, no amo a Dios. Y si no amo a Dios, es porque no tengo con qué amarlo. Por eso es que la Biblia habla de que Cristo nos dio a nosotros la fe de Él. Y la Biblia dice que hemos entendido, hemos comprendido que Él nos ama a nosotros por medio de la fe. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Para poder creer que Dios me ama a mí, tengo que tener fe en Dios, porque eso es lo que Él dice en la palabra. Pero si yo no creo que Dios me ama a mí, yo no puedo amarle a Él, porque yo tengo que recibir el amor de Dios. Y el amor de Dios, la salvación se recibe por medio de ¿qué, hermanos? De las obras, ¿no? ¿Por medio de qué se recibe la salvación? Porque por obras, por gracia. Y dice que no es por fe sino por obra. No revuelve la Biblia. Dice no por obra sino por fe es que se recibe.
Cuando nosotros recibimos esa fe de Jesucristo y está en nuestro corazón está puro. Y nosotros profesamos decir amar a Dios, porque nosotros estamos conscientes que estamos guardando su palabra. Y si no lo estamos haciendo, comencemos a hacerla. A partir de hoy yo voy a comenzar a amar a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y buscar cómo estar en todas las cosas que se diga aquí en la iglesia que hay que hacer. Porque si algo se dice y no se hace, no se puede hacer. Y si alguien no la puede hacer, es porque no cree en Dios. O que no repita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. Usted no sabe los problemas que yo tengo. Oh, mire que hay alguien sin problema. Salí así yo en la vida sin problema. Del todo. No tengo problema. Gloria a Dios. Hay algunos cuantos que en esta tierra no tienen problema. Hermano Moncada, usted no tiene problema. Usted siempre está aquí para toda la... no tiene problema. ¿Cree usted que el hermano no tenga problema? Puede ser que tenga problema, pero no lo ve. No lo siente, no los vive, porque él está viviendo en otro ámbito, en el ámbito de la palabra de Dios. Si no, él no pudiera decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que es? Yo puedo. Él dice yo puedo antes de que sepa qué es. Entonces, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios es para una o algunas personas o es para todos nosotros. El problema es si nosotros tenemos fe en lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Porque el apóstol Pablo dice que primero tiene que estar el querer y después tiene que, para que pueda estar el hacer. Gloria al Señor. Y Pablo decía: a través de la fe nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí se puede, sí podemos. Hermano José, usted puede. Si usted recibe esto de verdad y le cree a Dios que usted es quien Dios dice, usted puede, porque recibe el poder de Dios. Pero si no me conozco ni siquiera a mí mismo y estoy engañado, como dice Moisés, le dijo: envía a otro, te ruego, porque yo no soy esa persona que tú pretendes mandar allá a Egipto. Soy tardo en el habla. Yo no estoy bien, no me siento bien. Y el Señor: si es que no eres tú, es que soy yo el que va a ir y tú irás conmigo. Envía a otro, te ruego, le dijo Moisés. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Tú irás, y hasta que me digas que sí, sales de aquí, de esta loma, en el árbol de fuego esté. Y así sucedió. Gloria al Señor. Cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo: Jeremías, ve y profetiza. Jeremías se negó y le dijo: no puedo porque soy niño. Qué error es contradecir a Dios cuando Dios nos está mandando a hacer algo para confirmar la palabra de Él en nosotros, para que nosotros no seamos burla de los demás, para que la gente no me vea a mí como algo incorrecto, alguien que dice algo pero que no lo dice. ¿Cómo es que dice? Dijo Pablo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y cuando negamos con los hechos al Señor, dice que entonces somos rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra, porque nos gustan las obras que no son buenas, y las que son buenas no nos gustan, que son las que Dios está mandando hacer. ¿Cuántos creen? ¿Esto es así? Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta noche por su palabra, y esperamos de que esto pues nos ayude a todos, ya que todos los que venimos aquí
somos los que estamos necesitados de esta voluntad del Señor. Si Dios lo hace en nosotros, nosotros podremos. Gloria al Señor. La forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado, me has dejado desengañado.